mientras el ministro de Finanzas siga sin transferir los recursos a los otros ministerios, tiene al país apagado y ese es un gran impuesto que estamos pagando. Es peor que cualquier impuesto, no tenemos ingresos. Pedí la palabra en primer lugar porque tengo que ir a otra comisión para, para pedir que los equipos de fútbol entren en el control de la UAFE. Les cuento eso porque creo que es interesante quienes entienden el tema. La señora Julia Cristina San Martín Serrano era una tejedora de sombreros de paja toquilla desde la parte de Opar, en Azogues. Hasta el último día de su vida tejió sombreros de paja toquilla y era mi abuela. Conozco el tema de los artesanos y también conozco el gran costo que tiene estar en la economía informal. Y digo esto porque creo que esta ley lo que hizo es llevar a la informalidad a mucha gente en la economía, cuando la política pública lo que debería hacer es buscar que la gente entre en la formalidad. Cuando alguien dice que la gente con pocos ingresos mensuales no paga impuestos, hay que decir que hay unos impuestos brutales que son los que uno paga cuando tiene una carretera con huecos y se le daña la llanta, cuando se demora mucho en llegar porque la carretera hace que uno vaya lento, o cuando tiene que ir a comprar medicinas porque los sistemas de salud no están funcionando. Ese es un gran impuesto y es un gran impuesto que nos está haciendo pagar este gobierno cuando no invierte, cuando no gasta los recursos, y no digo un gasto, quiero decir más bien una inversión en temas de salud, educación y sobre todo de la obra pública, que al final del día riega los recursos en los artesanos a quienes se les compran los productos después de que el contratista hizo la obra y ganó algo y compró al artesano algo o le contrató al cerrajero para que haga una puerta para una obra que debía haber hecho el Estado. Mientras el ministro de Finanzas siga sin transferir los recursos a los otros ministerios, tiene al país apagado y ese es un gran impuesto que estamos pagando. Es peor que cualquier impuesto, no tenemos ingresos. Así lo creo en principio. Quiero también decirles que esta ley en la parte tributaria, más o menos estamos hablando de unos 10,000 millones de dólares. En la parte tributaria, en el libro 1 y 2. Pero en el libro 3 estamos hablando de más de 100,000 millones. En toda esta parte corporativista, en toda esta parte de los hidrocarburos, estamos hablando de una enormidad de recursos que no se compara con el libro 1 tributario. Es enorme y fue tratado varios temas, ya ni me acuerdo cuántos temas, en un solo libro, en una sola ley, como que hubiera habido una unidad temática, que esa es la primera parte de la inconstitucionalidad de esta ley. Se metió todo como un saco de sastre y se puso lo que sea dentro de esta ley, lo que sea. Por eso en esta comisión, hace algunos días, se aprobó una moción para que sea tratada por partes. ¿Por qué? Porque además hay varias voces que dicen que es inconstitucional que la Asamblea, la Comisión trate la parte tributaria. Pues bueno, tratémosla por partes. No, tratemos lo no tributario y tratemos lo tributario. Y en ese sentido también, señora Presidente, creo que es importante que se invite a expertos jurídicos a que aquí digan sus criterios sobre si es o no es procedente el tratamiento de esta derogatoria de ley, para que quede absolutamente clara esta parte. Y además también se pidió y se va a seguir insistiendo, a pesar de que es muy importante e interesante los criterios que se escuchan y se siguen escuchando, que no se demore pues hasta octubre, como está planteado en inicio el cronograma de tratamiento de esta derogatoria, que sea rápido. Si esto fue tratado en un mes, ¿por qué la derogatoria tiene que ser tratada hasta octubre? O sea, hagámonos el favor en esta comisión y vamos rápido con esta derogatoria, sea por partes o sea de una sola. Pero creo que eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Inclusive, y hay algo más que es importante en lo que pasa con esta ley, más allá de los objetivos, sean buenos o sean malos, ¿es una ley bien hecha? ¿O es una ley hecha retazos en la parte tributaria? ¿Se ha conseguido algo? ¿Se ha estructurado? ¿Se ha organizado el tema de tributos?
O sea, o son disparos al aire medio ahí, tratando de conseguir algunas cosas, lo que mi amigo uno me pidió con lo que mi amigo dos me pidió. Y eso creo que es otro de los puntos fundamentales para pensar seriamente en la derogatoria de esta ley. Y hay algo más, hay algo más que creo yo que debe ser, debe ser pensado. ¿En qué medida esta ley permite el crecimiento económico? Ya nos han dado los datos, no está permitiendo un crecimiento económico. Entonces, el fin no ha sido cumplido. Inversiones, fines paralelos no han sido cumplidos. La ley no está bien estructurada, no está bien armada, afecta a quienes menos debería afectar. Y finalmente, señores artesanos y a todo el sector económico del país, hay un tema importante. Puede haberse hecho todos los nuevos impuestos que se quieren en esta ley. Cualquier ciudadano del país puede no pagar los impuestos legalmente con esta ley. ¿Sí sabían eso? Hay una partecita de la ley que genera el mecanismo de, ¿cómo se llama? De mediación y arbitraje, de mediación para los impuestos en montos, plazos y multas que no tiene límite alguno. Es decir, quien deba 80 millones de dólares que existen en los grupos económicos, 4.000 millones, ¿no? Sumando todos. Quien deba 80 millones, 100 millones, puede irse al SRI y decirle, hagamos un trato, le pago $1. Y puede hacerlo según esta ley. Dependerá del reglamento del SRI. ¿Y saben qué más? El funcionario del SRI con el cual se llegue a ese trato, por ley dice que no tiene ninguna responsabilidad administrativa. Habráse visto. Entonces, ¿para qué nos preocupamos de todas las leyes que están hechas, todos los impuestos que se han creado, si con esta salvedad cualquier ciudadano del Ecuador puede no pagar los impuestos y quedar impune? O puede sacarlos del país, pagar un 4%, y no importa si es que los ha adquirido de manera ilegal, dolosa, trata de personas o cualquier otra cosa, ese lavado de activos está legalizado con otra parte de la ley. Eso es lo que está pasando. Y eso, señores, ya se discutió en noviembre en esta mesa. Lo tenemos claro, el tema petrolero lo tenemos claro. En esta mesa se pidió que todo el capítulo de hidrocarburos no sea tratado en esta ley. Es demasiado importante para que se lo meta como en saco de sastre, mezclado con otras cosas, telecomunicaciones, concesiones para Galápagos, cualquier cosa se metió en esta ley. Por eso es una ley que duele el corazón a los ciudadanos y por eso es una ley que sí debería, a mi criterio, ser derogada y ser tratada de manera rápida. Muchas gracias, señora presidenta.